No pensé que volvería a esos bosques oscuros del este de Europa, donde cada árbol parece guardar secretos aún más sombríos que la noche misma. Pero aquí estoy, con la imagen de aquel avión derribado revoloteando en mi mente como un mal presagio. Mi nombre es Alexei, y fui piloto en la Fuerza Aérea. Esta es mi historia, la de la caja negra que cambió todo. Era el año 1998 cuando me asignaron al escuadrón encargado de patrullar la zona de conflicto. En aquel entonces, las tensiones eran apenas un murmullo comparado con el estruendo que vendría. Volábamos diariamente, ojeando desde las alturas la tierra fracturada por la guerra, sin saber que bajo nosotros yacía un secreto que podría desestabilizar aún más la región. El día que cambió mi vida comenzó como cualquier otro, con el rugido de los motores y la rutina prevuelo. Pero a medio camino de nuestra misión, un misil antiaéreo iluminó el cielo, impactando a uno de nuestros aviones. Vimos cómo el fuego consumía la aeronave y cómo se desplomaba en un bosque cercano. Era el avión de mi amigo Mijail. Horas después, con el corazón en un puño, me encontraba entre los árboles buscando sobrevivientes. No encontramos a Mijail, pero sí algo que no esperábamos: la caja negra, sorprendentemente intacta entre los restos calcinados. De regreso en la base, el silencio era sepulcral mientras el técnico abría la caja negra. Conectamos el dispositivo a los altavoces y lo que escuchamos nos heló la sangre. No era solo la voz de Mijail reportando problemas técnicos o un ataque inminente. Había algo más, algo que no debería estar allí. Mijail hablaba con alguien que no respondía, discutiendo sobre un descubrimiento accidental. «Hay algo aquí abajo, en el bosque, algo que no es de este mundo», decía, su voz cada vez más temblorosa. Luego un ruido sordo, y después silencio. Convencidos de que debíamos aprender más, un pequeño equipo y yo regresamos al sitio del accidente. Armados y con equipos de grabación, nos adentramos en el bosque, siguiendo las coordenadas que Mijail había mencionado en la grabación. Después de horas de búsqueda, encontramos una estructura semienterrada, no hecha de metal o piedra, sino de un material desconocido. Era claramente artificial y claramente no pertenecía a ningún ejército conocido en la Tierra. La tensión entre nosotros crecía. Estábamos descubriendo algo que podría cambiar el curso de la historia, o al menos el de esta guerra. Pasamos días documentando el hallazgo, enviando informes codificados a nuestros superiores. La respuesta fue inmediata y alarmante. Se nos ordenó destruir cualquier evidencia, quemar el área y nunca hablar de lo ocurrido. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Ya éramos parte de algo mucho más grande. Esa noche, mientras discutíamos nuestro siguiente paso, fuimos atacados. No por el enemigo habitual, sino por un escuadrón especial. Luchamos, pero estábamos en desventaja. 1 a 1, mis compañeros cayeron. Logré escapar, con las grabaciones y mi vida, pero a un costo terrible. Desde entonces he estado en fuga, escondiéndome tanto de mi propio gobierno como de fuerzas que no comprendo. La verdad sobre el bosque, sobre la caja negra y sobre lo que realmente hay allí, debe ser revelada. Pero a quién confiarle tal secreto es otra cuestión. Vivo en las sombras, registrando esta historia para quien sea lo suficientemente valiente para escuchar. La guerra sigue, y los secretos de esa zona oscura se multiplican. Sé que no puedo esconderme para siempre, pero espero encontrar a alguien en quien confiar esta información antes de que me encuentren. 1 año después del incidente, encontré a alguien dispuesto a ayudar. Elena, una periodista de investigación que había estado siguiendo la corrupción y los secretos dentro del conflicto militar en la región. Le conté todo, mostrándole las grabaciones y los documentos que había logrado salvar. Juntos, planificamos la manera de sacar a la luz esta historia sin poner nuestras vidas en un riesgo aún mayor. Nos reunimos en lugares secretos, compartiendo información a través de canales cifrados, construyendo un caso sólido que pudiera ser publicado de manera segura, pero siempre con la sensación de estar siendo observados, de que cada movimiento podría ser el último. Con la ayuda de Elena, logramos contactar a un grupo de periodistas internacionales y entregamos todo el material que teníamos. Se acordó una fecha para publicar simultáneamente en varios medios importantes alrededor del mundo, exponiendo no solo la existencia de la extraña estructura en el bosque, sino también la respuesta violenta y encubierta de nuestros propios gobiernos. El día que la historia se publicó, el mundo reaccionó con shock e incredulidad.
Las protestas estallaron en varias ciudades, exigiendo respuestas y la intervención de organismos internacionales. Los gobiernos implicados se vieron obligados a abrir investigaciones oficiales, aunque muchos sospechábamos que solo serían intentos de lavar su imagen. Las represalias no se hicieron esperar. Elena desapareció sin dejar rastro una semana después de la publicación. Yo me vi obligado a huir aún más lejos, cambiando mi identidad y mi apariencia. Pero sabía que la lucha debía continuar. Aunque fuera desde las sombras, mi misión era asegurarme de que la verdad no se enterrara nuevamente. Mientras tanto, el sitio del descubrimiento fue oficialmente cerrado por contaminación radiactiva no especificada, una excusa clásica para mantener a la gente y a la prensa alejada. Pero la verdad ya estaba ahí fuera y había despertado un interés mundial. Ahora, años después, sigo escondido, escribiendo estas palabras como un testamento de los hechos. Sé que mi vida nunca volverá a ser normal, pero mantengo la esperanza de que algún día, la verdad completa sobre aquellos secretos oscuros salga completamente a la luz y se haga justicia. La caja negra no solo reveló un secreto militar, sino que destapó la profundidad de la corrupción y el miedo que pueden generar los gobiernos. A pesar de todo, no me arrepiento. Sabía que era lo correcto y lo volvería a hacer. Si estás leyendo esto, te pido que no dejes que la historia se olvide. Mantén viva la búsqueda de la verdad. Que mi voz y la de Mijaíl, aunque silenciadas por el tiempo y el poder, resuenen en quienes tienen el valor de enfrentarse a la oscuridad. Nunca olvidaré el día que vi aquel cartel por primera vez, con su imponente eslogan: "Defiende la patria, asegura tu futuro". Era el año 2005, y yo, Daniel, con apenas 18 años, buscaba un propósito, algo que me hiciera sentir parte de algo más grande. La imagen del soldado en el cartel, con una mirada firme y decidida, parecía hablarme directamente a mí. Sin dudarlo, me alisté, lleno de ideales y esperanzas. El entrenamiento fue duro pero satisfactorio. Cada instrucción, cada ejercicio, cada palabra de los superiores estaba diseñada para moldearnos en defensores de la nación. Nos repetían constantemente la importancia de nuestra misión, de proteger a nuestros seres queridos y nuestros valores ante la amenaza enemiga. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, las dudas comenzaron a surgir en mi mente, especialmente cuando los veteranos hablaban en susurros de operaciones pasadas que no se alineaban con lo que nos enseñaban. Mi primera misión de combate llegó sin advertencia. Nos desplegaron en una zona supuestamente crítica, donde el enemigo se estaba fortaleciendo. Al llegar, la realidad era otra. Un pueblo desolado, más víctima de la guerra que parte de ella. Mientras patrullábamos, escuché a los ancianos del pueblo hablar con desdén no solo del enemigo, sino también de nosotros. "Nos traen guerra, no seguridad", decían con ojos llenos de miedo y resentimiento. Aquellas palabras me golpearon duro. Eran el preludio de la verdad que estaba por descubrir. Una noche encontré unos documentos mientras reorganizaba el equipo en la base. Eran informes internos y correspondencia entre altos mandos que no estaban destinados a ojos como los míos. Las palabras que leí destrozaron cada creencia que tenía. Las amenazas contra las que creíamos luchar eran en gran medida fabricaciones, exageraciones para justificar acciones que no se alineaban con la defensa, sino con intereses oscuros y económicos. Las fotos de civiles afectados, las estadísticas de daños colaterales, todo indicaba que éramos parte de algo que no era lo que parecía. No podía guardarme lo que había descubierto. Confronté a mi superior directo, el capitán Álvarez, bajo el amparo de la noche. Le mostré los documentos, esperando alguna explicación, alguna justificación. Pero lo único que obtuve fue una mirada fría y una orden directa: "Olvida lo que viste, soldado. Es por el bien mayor". Pero, ¿qué bien mayor justifica la mentira y el sufrimiento? Esa noche no dormí. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Al amanecer, sabía lo que tenía que hacer. Tomé copias de los documentos más comprometedores y me dirigí al único lugar donde esperaba encontrar alguna justicia: la prensa. Filtrar la información fue más fácil de lo que esperaba. Un periodista independiente, con conexiones internacionales, se aseguró de que la historia se publicara ampliamente. El impacto fue inmediato. Manifestaciones, debates políticos, investigaciones. El país se sacudió bajo el peso de la verdad. Pero las consecuencias para mí fueron inmediatas y severas. Fui arrestado bajo cargos de traición,
enfrentando un futuro incierto mientras me mantenían en una celda aislada, esperando un juicio que sabía sería una farsa. Los días en confinamiento fueron largos y tortuosos, pero cada vez que sentía flaquear mi espíritu, recordaba las palabras de aquellos ancianos en el pueblo, y sabía que había hecho lo correcto. A pesar de estar solo, sentía una extraña paz, sabiendo que había elegido no ser parte de la mentira. El día del juicio fue sombrío. Me escoltaron a una sala donde los rostros de los jueces reflejaban ya un veredicto decidido. Mi abogado, un defensor público con mirada cansada, hizo lo que pudo para defender la moralidad de mis acciones, argumentando que mi deber como soldado era también proteger los principios éticos de la nación. Los fiscales, sin embargo, pintaron un cuadro de traición, de un soldado que rompió el código de confianza y comprometió la seguridad nacional. Las pruebas que presenté fueron desestimadas como manipulaciones y desinformación. Sabía que la balanza no estaba a mi favor. La sentencia fue rápida y severa. Me condenaron a muchos años de prisión, argumentando que mis acciones habían puesto en peligro la estabilidad del país. Mientras el juez pronunciaba la sentencia, miré alrededor, buscando algún signo de justicia o compasión, pero solo encontré rostros indiferentes. Sin embargo, en medio de la desolación, una pequeña victoria se reveló. La historia que había ayudado a publicar inició un debate nacional e internacional sobre la ética en las operaciones militares y la transparencia del gobierno. Sabía que mi sacrificio había encendido una chispa. En prisión, me convertí en algo parecido a un símbolo para algunos de los prisioneros y guardias que conocían mi historia. Muchos se acercaban para hablar, para decirme que, aunque el sistema me había fallado, la verdad que ayudé a revelar había cambiado perspectivas y, en algunos casos, vidas. Durante los largos años tras las rejas me dediqué a escribir relatos, reflexiones sobre la justicia y la verdad, pensamientos sobre la guerra y la paz. Esos escritos, pasados de mano en mano, me mantenían vivo, me daban un propósito. Con el tiempo, el debate público y la presión internacional hicieron mella. El gobierno comenzó a implementar reformas, lentas pero seguras, en la política de defensa y la gestión de la información. Los nuevos líderes, presionados por la opinión pública, empezaron a abrir archivos y a desclasificar información que corroboraba muchas de mis advertencias. Después de una década en prisión, mi caso fue revisado como parte de un programa de reforma judicial. Finalmente, fui exonerado. La Corte admitió que, aunque mis métodos fueron cuestionables, mi intención y el impacto positivo de mis acciones merecían reconocimiento y no castigo. Al salir de prisión, el mundo que encontré era muy diferente del que había dejado atrás. Me recibieron como a un héroe por algunos, como a un traidor todavía por otros. Pero lo que más me importaba era continuar el trabajo que había empezado, ayudando a otros a revelar verdades incómodas, luchando por una transparencia real en todos los niveles de gobierno. A pesar de los años perdidos, no me arrepiento de mis decisiones. Si volviera atrás, haría lo mismo, sabiendo que algunas batallas, aunque personales y dolorosas, son necesarias para el avance de la sociedad hacia una mayor justicia y verdad. Mi lucha, alimentada por aquella propaganda engañosa que una vez me inspiró a unirme al ejército, ahora me inspira a luchar por un mundo donde la verdad no sea una víctima más de la guerra. Corría el año 1945, y el fragor de la guerra comenzaba a disiparse. Yo, el sargento James Aldrich, junto con mi escuadrón, avanzábamos a través de un bosque denso en Alemania, persiguiendo los remanentes de un enemigo en retirada. Lo que encontramos en aquel bosque, escondido entre árboles milenarios, no fue una simple instalación militar, sino el umbral hacia horrores inimaginables. El búnker estaba camuflado bajo una loma, con una entrada de concreto que apenas se distinguía del entorno natural. «Este lugar no está en los mapas», murmuró el cabo Reynolds, mientras inspeccionaba la pesada puerta metálica. La forzamos y con un chirrido ominoso, accedimos a su interior, no preparados para lo que nos esperaba. Los corredores del búnker estaban iluminados solo por nuestras linternas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. ¿Escuchan eso?, preguntó el soldado Peters. Un sonido sutil, como un murmullo constante, resonaba a lo lejos. Seguimos el sonido, adentrándonos más en la estructura subterránea, hasta llegar a una puerta blindada que se resistía a abrirse. Usando una barra de metal, logramos entrar.
Lo que vimos dentro era un laboratorio que parecía abandonado en precipitación. Documentos esparcidos, instrumentos extraños y frascos con sustancias que desafiaban la comprensión científica normal. Pero lo que realmente atrajo nuestra atención fue un gran cuaderno, abierto sobre una de las mesas, con anotaciones en alemán. Experimento Wiedergänger. Podía leerse en el título con una caligrafía temblorosa. Traduciendo los textos con dificultad, descubrimos que los nazis habían estado experimentando con ocultismo, buscando crear soldados inmortales mediante rituales y ciencia prohibida. Cada página del cuaderno describía procedimientos macabros y sus horribles resultados. Algunos experimentos habían sido parcialmente exitosos, creando criaturas que desafiaban la muerte, pero a un coste terrible y deshumanizante. Guiados por nuestra macabra curiosidad y la necesidad de entender la magnitud del proyecto, encontramos una puerta de acero con pesadas cerraduras. Al abrirla, nos topamos con una cámara que contenía varias criaturas, apenas vivas, encerradas en jaulas de hierro. Sus gemidos y su aspecto desfigurado eran testimonio del sufrimiento y la barbarie que habían soportado. «Debemos destruir este lugar», dijo Reynolds con voz firme. Sin embargo, antes de que pudiéramos actuar, una de las criaturas logró escapar, desatando el pánico. Lo que siguió fue un caos, donde las criaturas liberadas, impulsadas por un odio y dolor inimaginables, atacaron a todo ser viviente a su alcance. Luchamos por nuestras vidas, sabiendo que debíamos contener esa amenaza antes de que pudiera salir del búnker. Con el búnker convertido en un campo de batalla entre los vivos y algo que no debería existir, tomamos una decisión desesperada. Usamos nuestros explosivos para colapsar los corredores y sellar la instalación, esperando que el fuego y la destrucción enterraran para siempre los horrores que habíamos descubierto. Exhaustos, heridos y llevando las cicatrices de la batalla, emergimos del bosque al amanecer. El silencio que siguió fue un testamento sombrío de nuestra victoria pírrica. Informamos a nuestros superiores sobre el descubrimiento, pero omitimos los detalles más oscuros y sobrenaturales. Sabíamos que algunos secretos eran demasiado peligrosos para compartir abiertamente, incluso con nuestros propios líderes. La versión oficial habló de un arsenal de armas químicas que habíamos encontrado y destruido, una historia que se alineaba más con la realidad que el público podía aceptar. Los días siguientes estuvieron llenos de informes y debriefings. Observé cómo cada uno de mis hombres lidiaba con lo vivido a su manera. Algunos permanecían en silencio, perdidos en sus pensamientos, mientras que otros intentaban olvidar, sumergiéndose en las rutinas diarias y el alcohol. Yo mismo encontré un consuelo frágil en la escritura, documentando en un diario privado cada detalle que podía recordar, asegurándome de que las verdades no se perdieran en la niebla de la guerra. Meses después del incidente, mientras estábamos estacionados en un pequeño pueblo cerca de la frontera francesa, un anciano se me acercó. Había oído hablar de nuestra unidad, y en particular de nuestra misión en el bosque alemán. Con voz baja y seria, me habló de antiguos textos y leyendas que mencionaban rituales similares a los que habíamos descubierto. Me advirtió que tales fuerzas, una vez despertadas, raramente permanecen contenidas, sin importar las medidas tomadas. La advertencia del anciano se quedó conmigo mientras la guerra llegaba a su fin. Volví a casa, pero la paz que esperaba nunca llegó realmente. Pesadillas recurrentes sobre las criaturas y los sonidos del búnker me despertaban por la noche. Sabía, en lo profundo de mi ser, que sellar el búnker había sido una solución temporal, una barrera frágil entre la realidad y horrores que desafiaban la comprensión humana. Decidido a encontrar respuestas, comencé a investigar más sobre el ocultismo y los experimentos nazis, conectando con otros investigadores y sobrevivientes de encuentros similares. Descubrimos redes de búnkers y laboratorios a lo largo de Europa, cada uno con historias de experimentos que trascendían la ciencia convencional y rozaban lo paranormal. A medida que mi búsqueda de respuestas crecía, me convertí en parte de una red clandestina dedicada a rastrear y neutralizar las amenazas sobrenaturales dejadas por el régimen nazi. Aunque nuestro trabajo era mantenernos en las sombras, cada éxito nos daba la esperanza de que podríamos prevenir que otros enfrentaran los terrores que nosotros habíamos visto. Ahora, años después, mientras escribo estas memorias, sé que nuestra lucha puede nunca ser reconocida públicamente. Pero en las profundidades de los archivos olvidados y los rincones oscuros del mundo,
Nuestro escuadrón dejó un legado de valentía frente a lo inexplicable, y aunque el mundo siga adelante, ignorante de estas batallas ocultas, nosotros que conocimos la verdad, seguimos vigilantes, siempre atentos a los ecos de aquel búnker y a las sombras que pudimos haber dejado atrás. Estas memorias son para aquellos que, como yo, han visto el rostro del verdadero terror y han elegido enfrentarlo. Que nuestra historia sirva no solo como un recordatorio de lo que fue, sino como una advertencia de lo que aún podría ser. Regresé del frente en el otoño de 2023, con el alma cargada de recuerdos que no deseaba y una mente que no descansaba. Cada noche, las batallas que había librado durante mi servicio en Medio Oriente volvían a mí, no como meros recuerdos, sino como vivencias palpables. Yo, Michael Carter, había sobrevivido a la guerra, pero algo dentro de mí sabía que la batalla aún no había terminado. Mis días transcurrían entre visitas al psicólogo y largas horas en casa, intentando encontrar algo de paz. Pero cada vez que cerraba los ojos, los flashbacks comenzaban. No eran solo recuerdos, eran intensos y vívidos como si estuviese allí nuevamente. Estás experimentando PTSD. Es normal después de lo que has pasado, me explicaba el Dr. Shaw con paciencia, pero algo en mí sentía que había más. Un día, en una sesión de terapia grupal, conocí a Sara, una veterana con una historia similar. No son solo recuerdos, susurró después de la sesión, sus ojos cargados de un temor entendido. He comenzado a ver cosas que aún no han pasado. Su confesión me sacudió. No estaba solo en esta experiencia. Sara y yo comenzamos a compartir nuestras experiencias más detalladamente. Veo ciudades que nunca he visitado, destruidas. Oigo idiomas que no conozco en mis sueños, me contó durante uno de nuestros encuentros. Comparando notas, descubrimos similitudes escalofriantes. Las visiones incluían eventos específicos y lugares, algunos de los cuales pudimos identificar en noticias recientes como zonas de tensión creciente. Determinados a entender lo que nos estaba sucediendo, empezamos a investigar. Nos pusimos en contacto con otros veteranos a través de foros en línea y redes sociales. Muchos estaban asustados y confundidos, con historias similares a las nuestras. Los flashbacks que compartían también parecían premoniciones de conflictos futuros, más que recuerdos del pasado. Los relatos que recopilamos revelaron un patrón. Cada visión predecía eventos que, días o semanas después, ocurrían exactamente como habían sido vistos. Terremotos en regiones inestables, ataques terroristas en ciudades específicas y movimientos políticos que alteraban el equilibrio del poder global. Era como si estuviéramos viendo el preludio de una guerra aún más grande y devastadora. Armados con nuestra información, Sara y yo buscamos ayuda profesional más especializada. Un experto en neurología y un psicólogo con experiencia en fenómenos paranormales nos escucharon con escepticismo inicialmente, pero al presentarles nuestra evidencia, su interés se transformó en preocupación. Esto podría ser algo más que un simple trastorno, admitió el neurocientista, intrigado por la precisión de nuestras premoniciones. Los estudios intensivos comenzaron, utilizando avanzadas técnicas de imagenología cerebral y pruebas psíquicas. Descubrieron anomalías en nuestras áreas cerebrales relacionadas con la percepción y la memoria. Es como si su exposición prolongada al estrés extremo hubiera alterado su percepción temporal, explicó el equipo. La teoría era revolucionaria y aterradora. El trauma repetido había sintonizado nuestras mentes a una especie de frecuencia que nos permitía recibir impresiones del futuro cercano. A medida que la situación internacional se deterioraba, nuestras visiones se hicieron más frecuentes y claras. Vimos una gran guerra que se cernía, una que podría envolver al mundo entero. Con la ayuda de nuestros científicos, decidimos hacer pública nuestra información, esperando prevenir o al menos mitigar los eventos que veíamos. La revelación fue recibida con escepticismo y miedo. Algunos nos tacharon de alarmistas, otros de manipulados por fuerzas que no comprendíamos. Sin embargo, a medida que algunos de los eventos que predijimos comenzaron a materializarse, la actitud global cambió. Gobiernos y organizaciones internacionales empezaron a contactarnos, buscando asesoramiento para evitar futuras catástrofes. Nuestras premoniciones no solo mostraban desastres, sino también puntos de decisión clave donde la intervención podría cambiar el resultado. Con cada acierto, nuestra credibilidad creció, y también nuestra capacidad para influir en las políticas globales. No es solo predecir, es prevenir, se convirtió en nuestro lema,
y con la ayuda de aliados, trabajamos para alterar aquellos futuros que parecían más oscuros. Pero con cada intervención, surgían nuevos desafíos. Alterar eventos que habíamos visto en nuestras visiones a veces resultaba en consecuencias inesperadas. Nuestra misión se expandió, intentando no solo prever, sino también gestionar las ramificaciones de nuestras acciones. Era una batalla constante contra el tiempo y el destino, una guerra en las sombras donde cada victoria era tan crucial como frágil. Un día, durante una sesión de investigación intensiva, descubrimos algo alarmante. Nuestras visiones podían ser influenciadas. Encontramos evidencia de que ciertos poderes estaban intentando manipular nuestras premoniciones para sus propios fines. Esta revelación nos llevó a cuestionar la autenticidad de lo que veíamos y la ética de nuestras intervenciones. ¿Estamos realmente cambiando el futuro o somos peones en un juego mucho más grande?, se preguntó Sara en una de nuestras muchas discusiones. Decidimos establecer un protocolo más riguroso para verificar nuestras visiones y sus fuentes, tratando de discernir entre manipulación externa y premoniciones genuinas. Este proceso nos llevó a ser más cautelosos, pero también más efectivos. Gradualmente, logramos aislar las influencias externas y centrarnos en aquellas visiones que realmente buscaban advertirnos y guiarnos hacia un futuro mejor. Años después de que nuestras visiones comenzaran, el mundo había cambiado. Las crisis que habíamos previsto y ayudado a moldear habían dado paso a una era de mayor transparencia y cooperación internacional. Aunque la amenaza de un conflicto devastador nunca desapareció completamente, nuestro papel en redirigir el curso de la historia nos proporcionó una nueva perspectiva sobre el poder y la responsabilidad de conocer el futuro. Mirando hacia atrás, las cicatrices del pasado seguían con nosotros, pero también la esperanza de que, a través de nuestra experiencia única y traumática, habíamos encontrado una forma de servir a la humanidad, no solo como soldados en un campo de batalla tradicional, sino como guardianes de un futuro potencialmente pacífico. En cada flashback y cada visión, ahora veíamos no solo una advertencia, sino una oportunidad para cambiar el curso de la historia para mejor. Así termina mi relato, no con el final de una guerra, sino con el comienzo continuo de nuestra lucha por un futuro donde el conocimiento de lo que podría venir sirve para guiar nuestras decisiones y forjar un camino hacia la paz duradera.